Voy a leer brevemente una pequeña semblanza del maestro Bernardo y después seguir con la ponencia del maestro Bernardo. Es abogado con maestría en Derecho Corporativo y en Derecho Empresarial, notario público titular, presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo del CCE Nacional, presidente del Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas, miembro del Consejo Peninsular del Banco BBVA México y de diversas instituciones financieras, mediador certificado por los poderes judiciales de Nuevo León y Yucatán, presidente fundador del primer centro privado de mediación, conciliación y arbitraje, CAMASC, con licencia del Poder Judicial. Ha sido profesor y participado con estudios en prestigiadas universidades como el EGADE, TEC de Monterrey, ITAM, Universidad Panamericana en la Ciudad de México, Anáhuac y el IE en Madrid. Ha escrito diversos artículos de orden jurídico, humanístico y social en periódicos y revistas especializadas. Es mentor de Endeavor, de aceleradoras de negocios y cofundador de fundaciones del empresariado yucateco, FEYAC. Pues bienvenidos a todos, bienvenido Bernardo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y si me permiten, cedo la palabra ahora al maestro Bernardo. Y doctor, pues lo esperamos acá arriba ya en unos minutitos. Muchísimas gracias, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y de verdad, ahorita vamos para allá arriba, Bernardo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos una presentación. Antes de iniciar, quiero agradecer desde luego al doctor Octavio de la Torre y felicitarlo por esta gran organización de esta importante asociación, World Compliance Association, que marca un referente a nivel internacional para la práctica empresarial en varios países del mundo. Así es que deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias por la invitación. La felicitación, por supuesto, con gran cariño y con gran autenticidad. Y bueno, vamos a empezar a platicar un poco de nuestro gran tema, que es la ética y la integridad. En esta parte que nos toca a nosotros intervenir, siguiendo la misma línea que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y el presidente de la CONCANACO, don Héctor Tejada, manifestaron hace un momento en sus intervenciones, decidimos titular este segmento como el compliance desde la perspectiva del gobierno corporativo. La ética y la integridad, cómo intervienen, qué tienen que ver, cuáles son las mejores prácticas que hacemos inclusive desde México hacia todo el mundo, inspirados también en los principios de gobierno corporativo de la OCDE, que son internacionalmente aceptados. Escuché hace un momento algunos conceptos coincidentes, entre ellos el que mencionaba el doctor Octavio de la Torre, de confianza. Lo dijo Paco, lo dijo también Héctor. Confianza, confianza en las empresas. El ser humano al centro como segundo concepto, y el tercero de responsabilidad social, claves para el desarrollo social. Estos tres conceptos los vamos a comentar en estos minutos que nos corresponden. Hay dos temas muy concretos con los cuales quisiéramos enfocar y anclar esta intervención. El primero es el concepto de gobernanza y el segundo de sostenibilidad, pero sostenibilidad con responsabilidad, no simplemente la existencia. ¿Cómo existo? La gobernanza implica la subsistencia de la empresa. Es muy claro que el concepto de gobierno existe y permite controlar, dirigir, marcar el rumbo hacia nuestras empresas. Si no existe la gobernanza, hay problemas, hay dificultades para que haya una sostenibilidad y una existencia de la empresa. Siempre debe haber alguna gobernanza.
Algunos datos interesantes que nos pueden poner en contexto. En todos los países son muy similares que nos están mirando, excepto en algunos países anglosajones, pero en la inmensa mayoría de los países hispanoparlantes como los que hoy nos están mirando, son datos similares. Normalmente las empresas en un 90% son empresas familiares, 80%, 90%, típicamente gobernadas por un jefe de familia. De la primera a la segunda generación desaparece alrededor del 70%, y de la segunda a la tercera generación, pues prácticamente un 5, un 10% sobrevive, que si esto lo piramidamos, pues estamos hablando de una muerte casi segura. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente estas empresas son empresas gobernadas por un jefe de familia, papá, mamá, o los hijos que la heredan, pero siempre existe ese factor de gobernanza. Y al existir el factor de gobernanza, pues hay existencia. Porque es claro que las personas físicas de carne y hueso en algún momento vamos a morir. El promedio es que no pasemos de los 100 años, los que tienen buena salud pues sí lo lograrán, pero tenemos un ciclo de vida finito. Las empresas, por el contrario, pues son personas morales o personas jurídicas que pueden trascender mucho más allá que ese tiempo que limitativamente tenemos los seres humanos. Y entonces, pues, ¿qué sucede con los seres humanos que generan y que crean empresas? Pues que la gobernabilidad, que a veces depende de una sola persona o de un grupo pequeño de personas, se tiene que transformar a una institucionalización para que la empresa pueda seguir más allá del tiempo de vida de esas personas físicas que la gobiernan. Es a lo que conocemos como institucionalización, en donde la empresa empieza a tener vida por sí misma, más allá de sus fundadores o de las personas 2, 3 que la gobiernan, para que empiecen a ser gobernadas de una manera completamente institucional. Entonces estamos hablando aquí de la primera responsabilidad que existe para el empresario: garantizar la gobernabilidad a lo largo de los años de esa empresa. Entonces, esa es la primera dimensión social. La empresa es mía y debe de morir conmigo, se preguntaría un empresario. O yo debo de tener la obligación social de permitir que la empresa pueda existir sin mí. Y esto que les digo en unos minutos, que comentamos en unos minutos, es verdaderamente un reto para los empresarios, porque implican muchas cosas. Y el segundo tema de sostenibilidad, pues existo, ya lo resolví con la gobernabilidad, pero ¿cómo voy a existir? Porque no solamente es existir, sino ir más allá. Para esto, el gobierno corporativo es la herramienta que permite a las empresas trascender, ser gobernadas y también ser sostenibles a lo largo del tiempo. Y aquí entramos a la dimensión del gobierno corporativo, en donde la persona física, por un acto de generosidad, permite que la empresa tenga vida propia y pueda existir y existir bien, exitosamente, sin esa persona física fundadora o sin esa persona física que gobierne. Y entonces, con esta herramienta del gobierno corporativo, que en México es liderado por el Consejo Coordinador Empresarial, en México existe un código inspirado, desde luego, en los códigos de mejores prácticas de gobierno corporativo de la OCDE, que ha sido emitido por el Consejo Coordinador Empresarial y da una definición muy interesante, este código, que además es obligatorio para las empresas que cotizan en las bolsas y voluntario para las empresas que quieren transmitir esa gobernabilidad institucional a la empresa,
es la herramienta que necesitan para poder establecer la gobernanza. Este código en México define el gobierno corporativo como un sistema bajo el cual las empresas, las sociedades son controladas y dirigidas. Esta definición empata con la de la OCDE, que establece que son las relaciones entre accionistas, consejo, la operación y los terceros interesados a la empresa. Estas dos definiciones complementarias son las que contextualizan todo el quehacer de gobernabilidad de la empresa. El ser y el quehacer. ¿Dónde poner ese elemento de gobernanza del que platicábamos inicialmente? Entonces, en México, como experiencia, se inició en el año de 1999 la primera edición del Código de Mejores Prácticas Corporativas. Se revisó en 2006, en 2010, en 2018. Y ya, que es la edición vigente, vamos a comentar un tema muy específico de compliance y de ética e integridad de esta versión de 2018. Y hoy, año 2022, el Consejo Coordinador Empresarial, por medio de la Comisión de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas, está trabajando con la actualización para la nueva edición que en 2023 va a salir a la luz pública, actualizado con las tendencias que hay, que han sido verdaderamente muy rápidas. Este código, como también lo prevén los códigos de otros países que tienen estas mejores prácticas de gobierno corporativo, pues se dividen en principios y en mejores prácticas. En el caso de la OCDE existen 6 principios y en el caso del Código de México tiene 12 principios de gobierno corporativo. Nos vamos a referir de esos 12 principios a 5 principios muy concretos que tienen que ver con el tema de gobernanza, de responsabilidad social y de compliance. El principio número 2, que menciona la generación de valor económico y social. Veamos qué interesante, ya no solamente es ganar dinero, las empresas, a diferencia de cómo ha venido la tendencia anteriormente, ya no solamente son para fines de lucro, deben de ir mucho más allá. ¿Para qué? ¿Para qué? Empresas con propósito. ¿Qué bienestar social va a producir esta empresa? No solamente para los accionistas, sino para los terceros interesados, clientes, proveedores, acreedores, gobierno, impuestos, colaboradores, por supuesto. Pero además, la responsabilidad no solamente de ser, sino de desempeñarse correctamente, de permanecer en el tiempo. Ese ya es un principio. Otro es de la conducción honesta y responsable de la sociedad. Esa gran pregunta filosófica de la que platicábamos al principio de esta charla, en donde el empresario se pregunta, ¿qué va a pasar con mi empresa cuando yo no esté o cuando yo ya no la gobierne? Un nuevo principio también importante es la prevención de operaciones ilícitas. Ya no solamente es no las vayas a hacer, no vayas a incumplir la ley o la normatividad interna, sino también qué acciones adicionalmente voy a implementar para que no se dé la posibilidad de actos ilícitos y de corrupción. Y por supuesto, un gran tema es el conflicto de interés, la gestión del conflicto de interés. En el mundo, la razón mayoritaria de desaparición de empresas es por conflictos de interés. Por conflictos de interés, que son absolutamente naturales. El conflicto es propio de la naturaleza humana, no es bueno ni malo, es neutro, incluso algunos lo consideran positivo porque es una oportunidad de transformación positiva, pero en un conflicto en donde hay diferencias entre ambas partes, en donde
Todas las partes que difieren tienen razón, tienen su razón, que es algo que está como el riesgo, que no desaparece, sino que se gestiona, pues también el conflicto no va a desaparecer, siempre va a estar, pero hay que saber gestionarlo precisamente porque su mala gestión o su no gestión es lo que genera la desaparición de las empresas. Entonces estamos encontrando ahí la importancia en el centro del corazón de la gobernabilidad. ¿Cómo gestionar el conflicto de interés? ¿Para qué? Para lograr por medio de una gobernanza la sostenibilidad y trascendencia de las empresas, porque hay la responsabilidad social de que las empresas de los empresarios no se vayan con ellos cuando ellos ya falten por defunción y no necesariamente por eso, por ellos, sino también por jubilación o por simplemente intentar o querer dedicarse a otros proyectos dejando a la empresa seguir. Las empresas son como los hijos, hay que, se crean, se les enseña, se les educa y se les debe de dar las posibilidades para que ellos mismos crezcan, se desarrollen y se reproduzcan y generen bienestar. Las empresas son como las mamás que su tarea principal, sobre todo cuando son pequeños, los hijos, es formar buenas personas. Lo mismo pasa con las empresas. El empresario debe formar buenas empresas para que después por ellas mismas caminen. Los dos últimos principios de gobierno corporativo del código que platicábamos, que queremos mencionar de estos 12, es el cumplimiento, desde luego, de las disposiciones legales, que esto parecería muy obvio, pero debe ser algo que debemos tener siempre perfectamente establecido en el radar. Y el número 12, que quise también comentar aquí, coincide con lo que el doctor Octavio de la Torre, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, y de Concanaco, Héctor Tejada, se decían muy bien: confianza. Dar certidumbre y confianza a los accionistas, inversionistas, terceros interesados sobre la conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad. Qué gran tema. Entonces ya platicamos que el ser humano, pues finalmente es el centro de una empresa con propósito. ¿Para qué la empresa? Desaparecer puede ser un acto de egoísmo. Que el empresario, al desaparecer él como persona física, se lleve con él a su empresa. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los que se quedan y del bienestar que puede dejar en el mundo? Entonces ahí encontramos el fenómeno de la confianza. Y ya que hablábamos de estadísticas, pues encontramos que así como en la mayoría de los casos hay datos de arriba del 60% de las empresas desaparecen por conflictos, pues fíjense que el dato menor de desaparición es por falta de capital. Y eso es muy sencillo de explicar, porque cuando hay una empresa que genera confianza porque tiene un negocio bueno, transparente, que progrese, pues va a ser muy atractiva para que todos quieran poner dinero ahí. Eso lo vemos todos los días. Cuando hay un negocio bueno, todo el mundo quiere poner dinero. Los propios accionistas, Family and Friends, los bancos te quieren prestar dinero. O sea, el gran secreto es dónde está esa empresa que es sólida, transparente, que tiene dimensión social, que se conduce de manera honesta y responsable y que genera confianza a los accionistas. Todos los que tienen recursos las están buscando para poner sus recursos ahí. Entonces ese es un dato muy interesante. En el caso de México también señalamos, así como decíamos, 5 de los 12 principios de gobierno corporativo, vamos a señalar algunas mejores prácticas muy específicas que tienen que ver con la ética y con la integridad y este elemento de confianza que da una gobernabilidad. Porque parecía hasta simpático. El otro día en un banco fue un empresario de 95 años de edad a
renovar un crédito de la empresa a 20 años. Entonces, el Comité de Gestión de Riesgos de esa institución financiera, pues lo primero que con todo respeto le pregunto fue decir, bueno, ¿qué va a pasar con la sucesión? Usted es el que gobierna esta empresa. Y pues la lógica y la naturaleza dirían que no va a vivir 20 años más. Eso es un alto riesgo. Entonces, ese es son temas reales. En México hay 4 funciones muy específicas que tiene el Consejo de Administración en donde se deposita la gobernabilidad corporativa estratégica de la empresa. Por supuesto, todos sabemos que la Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de una sociedad. Su naturaleza no es operar una sociedad, su naturaleza es ser accionistas. Entonces depositan la parte estratégica en el Consejo. Y en el Consejo en México hay 4 funciones muy específicas. La de auditoría, por supuesto, porque uno de los principios es pesos y contrapesos, evaluación, compensación, planeación y finanzas. Y por supuesto, una función que se incorporó en el código en el año 2018 fue la de riesgos y cumplimiento, que precisamente de eso hemos estado platicando en este gran evento, de los riesgos y del cumplimiento regulatorio legal y contractual, que eso es un elemento de sostenibilidad. ¿Qué pasa normalmente? Que en la estructura de una empresa, decíamos 90%, 80% familiar, los conflictos de los roles pues se dan todos los días. El accionista es el mismo del consejo y el mismo del consejo del director general y el accionista pues también es el que hace el trabajo de compras o de ventas o es el que hace la limpieza del negocio. Hay muchas empresas que así están. Las empresas ya muy institucionalizadas pues han superado eso, pero existe en nuestros países una pirámide en donde la economía se sostiene de empresas que en su mayoría tienen este tipo de estructuras. Y entonces los roles se confunden desde el punto de vista jurídico y entonces se genera ese conflicto que a la vez nos lleva a ese 60% de la estadística de desaparición de las empresas. Otra mejor práctica que me gustaría compartir con ustedes es la número 40, que está en el Código de Principios y Mejores Prácticas de México, que además está, como les decía, muy homologado a principios generales en México. Aquí, el 40 recomienda que se asegure la existencia de mecanismos que permitan determinar si la sociedad cumple con las disposiciones legales. Parecería, como les decía, la tendencia anterior era el lucro. ¿Cuál es el objeto de la empresa? El fin último de la empresa, el lucro. Pues resulta que la tendencia mundial ya no solo es eso, sino que también el cumplir con las disposiciones legales se convierte en una responsabilidad social, porque si la empresa no cumple con estas disposiciones, va a tener dificultades que a la postre puede hacer que la empresa desaparezca con la consecuente pérdida de empleos y bueno, todo lo que trae la desaparición de la empresa en el ecosistema en el que está, con afectación directa a proveedores, a clientes y a la economía en términos generales. Entonces resulta que es una responsabilidad social tener en el radar no solamente auditar estados financieros para efectos internos o estados financieros para efectos fiscales, porque pues hay una obligación con el tercero que es el gobierno, sino también ahora la nueva tendencia es auditarnos para efectos de cumplimiento regulatorio, de cumplimiento legal. Y cuando tenemos dictámenes y opiniones favorables en este sentido, regresamos al concepto original de generar confianza en los inversionistas, en los accionistas
y en los terceros interesados. Vean ustedes qué importante es esto que estamos platicando. Y esto al final del día es el corazón del cumplimiento de lo que estamos haciendo en este Congreso, porque es el cumplimiento en sus términos generales en favor de la sostenibilidad y, por supuesto, derivado de la gobernanza. Por eso decíamos al principio que el concepto de gobernanza es muy importante, porque si no hay la voluntad del que ejerce el poder en la empresa, que es quien gobierna, sea una persona física o en el caso de las corporaciones, idealmente un consejo, pues simplemente no se va a hacer. Entonces, tiene que nacer de una voluntad decidida, una voluntad decidida. Otra mejor práctica es la número 59, en donde se recomienda la emisión de un informe actualizado de el estado que guarda el cumplimiento de las disposiciones legales a que esté sujeta la sociedad, cuando menos una vez al año, que esto es muy similar a ciertas opiniones de cumplimiento en algunas otras materias. Es muy importante que el Consejo esté enterado de litigios y de responsabilidades que estén en gestión. Vean ustedes qué interesante, porque el Consejo, recordarán ustedes que hace un momentito vimos esta lámina de colores en donde veíamos los 3 niveles de una empresa. El nivel patrimonial, donde están los accionistas, asamblea de accionistas, el nivel de gobierno y estrategia, que es el consejo, y el nivel de operación, que es del director general hacia abajo en toda la operación de la empresa. Aquí lo interesante es que esta responsabilidad de cumplimiento desde la perspectiva de la estrategia y del contrapeso es del consejo, en donde tiene que asegurarse que abajo, en el nivel de la operación, el cumplimiento se dé. Por eso, para el consejo se debe devolver una función de carácter estratégico. Con eso compartimos las mejores prácticas que tienen que ver con el cumplimiento en México conforme al Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Y quiero cerrar esta parte de la exposición, que Paco ya lo decía al inicio de su intervención en este panel, de esta otra herramienta que existe en nuestro país, en México, y que está a disposición de todos en Internet, que es el Código de Integridad y Ética Empresarial. Que también, como comentábamos hace un momentito, si desde el Consejo existe la disposición estratégica, la orden de gobernar, de que exista un código de ética, de que exista también la auditoría del cumplimiento de ese código de ética, código de conducta, y todas las demás normas que apliquen a las diferentes empresas, pues bueno, vamos a tener una empresa que va a lograr esa confianza de la que hablábamos al final, porque al final del día, otro de los conceptos que mencionaba Octavio, que me encantó, es el concepto del ser humano como centro de la empresa. Ser humano como centro de la empresa. No importa que alguien falte, la empresa va a seguir. Ese es el ideal, Y para que pueda seguir, la gobernanza se tiene que garantizar. Entonces, cuando se cumple el Código de Integridad y Ética Empresarial, que tiene estos temas que podemos observar aquí, prohibición de corrupción, por supuesto. Aquí hay grandes temas que se hablan y se mencionan y se analizan. La transparencia, porque además aquí no estamos hablando necesariamente de empresas listadas en las bolsas, en los mercados públicos. ¿Por qué en las empresas que cotizan en las bolsas pues hay más confianza? Pues porque son transparentes, porque obligatoriamente deben cumplir con una serie de regulaciones. Pero cuando una empresa es privada y tiene este elemento, permite
que haya confianza de inversionistas sin necesidad de que tenga que ser una empresa pública. La integridad de las inversiones, relaciones de negocio, transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos, esa independencia de la empresa es muy importante. El respeto a los derechos humanos. Esta es una tendencia, de hecho, pues anunciamos de una vez en la edición de 2018 que vimos en estas ediciones del código, no vienen, va a venir ya para 2023, por supuesto, una mejor práctica de gobierno corporativo y central además el factor humano y el respeto a los derechos humanos en la empresa. Esa es una de las novedades que se van a incorporar en este código, ¿no? El compromiso de la integridad y honestidad en los negocios, no solamente de las empresas a nivel corporativo, sino también la integridad de las personas. Y teniendo a las personas como centro en las empresas, pues vamos a producir un beneficio no solamente para las empresas per se, sino también para los colaboradores o para los terceros interesados o partes relacionadas con la empresa, pero resulta que como son seres humanos, esa integridad también la van a llevar a esa otra institución de la que platicábamos en la lámina de colores que compartimos hace un momentito, que esa otra institución es la familia. Y una persona colaboradora de una empresa, cuando empieza a conocer los conceptos de ética, de integridad, de conducta, a tener esa visión en una institución como es una empresa, que es una institución, pues al final del día es un regalo que está tomando para hacerse mejor persona y para llevarlo a la otra institución, que es su propia familia, que es sus hijos. Y esto puede causar un efecto multiplicador de bienestar que puede salir de adentro de la empresa hacia sus colaboradores y de sus colaboradores hacia la familia. Y aquí no estamos hablando ya del nivel de los accionistas en donde pues hay todos los recursos para poder hacer protocolos familiares y manuales de gobierno corporativo y estrategias y consultorías. Aquí el fenómeno de la empresa, el impacto social positivo de la empresa está viniendo no de la parte de arriba de los 3 niveles de la empresa, sino está viniendo en la propia operación. Y entonces, imaginémonos el regalo enorme que le estamos dando a todas esas partes relacionadas para que influyan en una sociedad mejor, en una sociedad más justa, en una sociedad en donde se respeten los derechos humanos, en donde haya mayor inclusión, se acepte diversidad, en fin, muchos temas que hoy necesitamos como sociedad. Así que con eso pues termino esta intervención agradeciéndoles a todos la invitación que me hicieron, felicitando de manera muy profunda al doctor Octavio de la Torre, a esta gran organización internacional World Compliance Association, que sin duda va a influir para que cada vez tengamos empresas con una mayor dimensión social, con empresarios que tengan una mayor conciencia para valorar esa joya que tienen en sus manos, que les va a dar una gran oportunidad de trascender, que se llama empresa. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta que está aquí en redes? Y creo que usted es el mejor para responderla. Entre el padrón de integridad empresarial de la función pública y el Código de Integridad y Ética Empresarial del CCE, ¿cuál es que mejor nos correspondería implementar y cuál es la diferencia entre uno y otro? Y esta pregunta nos la hace Víctor Hugo Hernández. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, en el padrón de integridad que tiene el CCE es para las empresas en general. Es un paraguas para todas las empresas. En el caso de la función pública, que además tienen muchas disposiciones similares, de hecho el CCE con Canaco y otros organismos afiliados
participaron en la formación de ese código son para las empresas que son proveedoras de gobierno. Entonces, en ese padrón de integridad hay ciertos elementos particulares que el gobierno decidió establecer en lo particular para la relación que pueda hacer con las entidades gubernamentales. Pero a eso se refiere. Si nosotros como empresa no somos proveedores de gobierno, pues tendremos un estándar de integridad que es el que acabamos de compartir en este momento. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta de Javier, no alcanzo a leer el apellido. ¿Por qué considera que muchas empresas no le han dado la importancia debida a estos temas? Las empresas están formadas por seres humanos. Yo creo que por falta de conciencia, primero, que para tener conciencia primero hay que tener conocimiento, y los que tienen conocimiento necesitan o es conveniente una revolución interna en su mente, en su cuerpo y en su espíritu para aceptar que no vamos a ser eternos y para aceptar, entender y mirar de otra manera a la empresa como no propia, sino una empresa que debe de trascender más allá de él, sin esta persona. Y creo que ese paso para muchos empresarios es auténticamente un reto, el poder compartir. Y eso también requiere de una gran dosis de generosidad. Por eso, una de las definiciones que más me gustan de gobierno corporativo es la que dice, es el acto de generosidad mediante el cual el dueño permite que la empresa tenga su propia vida por sí misma y que pueda funcionar sin mí. Es todo un reto. Y ayer justo hablábamos de la importancia de que para que el sistema de compliance y todos estos sistemas de integridad funcionen y permeen en la organización, los liderazgos, la parte de arriba debe estar comprometida y pues debe ser un liderazgo ético que predique con el ejemplo, ¿no? Entonces, justo es lo que usted está mencionando. Así es que muchísimas gracias por esta ponencia. Y pues le agradezco mucho y a nombre de nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y del doctor Diego Cabezuela Sancho, presidente internacional, me permito entregarle este reconocimiento que también lo estarán poniendo en las pantallas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos, gracias.